hermanos, en el amor del Señor. En esta ocasión, amados amigos y hermanos, es para presentarles un nuevo vídeo muy importante. Se trata primero de la información que los nazis nos dejaron en cuanto a los gitanos. Se trata en definitiva de los documentos que hablan de los gitanos, qué exigencias había para que los gitanos fueran llevados a la muerte, a los campos de concentración y a los crematorios. Y vamos a observar, según estos documentos, que la misma exigencia exactamente que se hacía para los judíos, la misma era para los gitanos. No había ninguna diferencia. En ningún caso a los demás, las condiciones que decían esos documentos para llevarlos a la muerte no era la misma. Solamente los judíos y los gitanos cumplían con los requisitos que exigían los nazis para ser llevados al crematorio, para ser llevados a los campos de concentración, asesinarlos, fusilarlos, etcétera. Tantas cosas horrorosas como hicieron. El otro asunto que quería decir y quería tratar es que el holocausto gitano ha sido menospreciado. Es decir, que a pesar de que en porcentaje el número de gitanos fueron los más asesinados, pues así lo declara el Museo del Holocausto de Washington, donde dice que el 75% de los gitanos de Europa fueron asesinados en la Segunda Guerra Mundial. Pese a todo esto, el holocausto gitano realmente ha sido olvidado, ha sido menospreciado y han tardado mucho tiempo, muchos años en reconocer el genocidio gitano. Así que este vídeo se trata de eso. Quiero decirles que los datos son fidedignos, son importantes y creo que debemos saberlo. Fueron asesinados 6 millones de judíos y el número exacto de gitanos hay diferentes cifras. Lo que tienen por cierto es que el 75% de los gitanos europeos fueron asesinados y solo quedaron el 25%, que la cifra de asesinados pudo llegar a 1,5 millones de gitanos. Porque además el ministro de Exteriores de Alemania dijo que sabían que había 2 millones más de asesinados que no constan en ninguna lista y que fueron directamente fusilados y enterrados en fosas comunes. Y ahí se refiere a gitanos y también judíos. Así que por eso entendemos, y por otros datos más, que el número de gitanos asesinados pudo llegar a 1,5 millones. Ahora vamos a ver este documental. Muy bien, aquí tenemos un documento que en esta parte de aquí dice lo siguiente. Dice, aquí, en esta parte de aquí, lista de todos los nacionales aliados y todos los demás extranjeros, judíos alemanes y apátridas, que estaban destinados temporal o permanentemente en la comunidad, pero que ya no residen. Ahora, ¿quién son los apátridas? Los apátridas, aquí vemos que son los gitanos, ¿verdad? Esto significa que no eran reconocidos como de ninguna nación, aunque ahí hemos visto anteriormente que decían que nacionalidad española y francesa, pero en realidad los nazis ellos consideraban a los gitanos como que no eran de nadie y por eso ellos no querían que estuvieran en Alemania, los expulsaron, pero no es que los expulsaron, los mandaron a los campos de concentración para que fueran exterminados. Así que aquí ya vemos que hay una definición. Anteriormente he dicho israelita y ahora dice que en este documento que concretamente es de Austria. Bien, aquí tenemos otro documento donde nos dice, donde está el recuadro, dice lista alfabética de personas arrestadas por la autoridad ocupante como israelitas o gitanos y deportadas por las partes del convoy del campamento de convocatoria de Malines
entre el 4 de agosto de 1942 al 31 de julio de 1944. Aquí observamos la palabra israelitas o gitanos. Realmente para los judíos no utilizaban la palabra israelita. Así que ahí tenemos una distinción entre israelitas o gitanos que a partir de 1941 en adelante vienen utilizando según para quién los nazis. Entonces aquí está juntando ya el nombre de israelitas con gitanos. En este documento también dice copia de la hoja de ordenanza del comandante jefe militar de Serbia, el 31 de mayo de 1941. Ordenanza relativa a los judíos y gitanos, copia de hoja de ordenanza del comandante militar de Serbia, de 25 de julio de 1941. Ordenanza para complementar la ordenanza sobre judíos y gitanos del 30 de mayo de 1941. Quiero que observen que siempre están mencionando juntos a los judíos y los gitanos. Bien, aquí esto es algo muy interesante que les ruego que pongan mucha atención. Esto es una orden que llega de Berlín a Belgrado, ¿verdad? El 31 de mayo de 1941 y trata, atención, de las ordenanzas para los judíos. Es un documento que tiene como 10 o 15 páginas, yo no he escogido todo, he cogido parte, y aquí da una ordenanza a quien se considera judíos para ser enviados a la muerte, entre ellos que tiene que venir de 3 abuelos anteriores, es decir, si una persona tenía un cuarto de judío, podía ser enviado a la muerte. Y ahí da todas las normas, todas las prerrogativas, el documento es largo, que dictan para los judíos. Pero en este mismo documento, atención, y esto es muy importante, en este mismo documento, en la página 7, y aquí vemos, en el segundo punto, dice gitanos, y ahora aquí en el 18, y en lo demás que siguen, miren lo que nos dice, ¿verdad? Lo he puesto en grande, gitanos, y ahora vamos a traducir lo que nos dice en esta parte y en alguna otra más. Dice, aquí, atención, en esta parte de aquí, ahí, dice, los gitanos son iguales a los judíos, y note que pone un punto. Esta era realmente la verdadera razón por la cual los gitanos estaban siendo exterminados. Y atención, he encontrado libros muy genuinos donde dicen que en porcentaje de gitanos asesinados era en proporción muchísimo mayor que el de los judíos, porque se han reconocido ya por periódicos como La Vanguardia y otros más que el 75% de los gitanos fueron exterminados, asesinados, gaseados. Y el holocausto gitano se ha subestimado. No se ha valorado realmente el genocidio que tuvo una magnitud gigante. Claro que los judíos fueron más, evidente, porque era el mayor número, pero en proporción los gitanos fueron más exterminados todavía. Así que, como estamos viendo aquí, los gitanos son iguales a los judíos. Atención, lo que dice ahora. Muy bien. Fíjese, en esta parte dice, como consecuencia, en consecuencia, es decir, de ser los gitanos iguales a los judíos, en consecuencia, las disposiciones de esta ordenanza se aplican a ellos. ¿Y qué es la ordenanza? Lo mismo exactamente que se aplicaba a los judíos, es lo mismo para los gitanos. Por lo tanto, los gitanos son exterminados porque ellos han hecho estudios, los nazis han hecho estudios, hay un libro que lo dice, da nombres, da médicos, da gente con título, antropólogos que hicieron estudios y ellos llegan a una conclusión, que los gitanos son iguales a los judíos. Por lo tanto, cuando estamos viendo esos documentos que hemos mostrado en verde y ellos ponen ahí nómadas israelitas,
Lo están diciendo porque la orden que ya había llegado era que los gitanos eran iguales a los judíos. Este es un documento original, sacado, como luego después veremos, de los archivos de Aronsel, que cualquiera puede buscar. Es una búsqueda inmensa e intensa, buscar documento por documento, y por eso digo que van a estar saliendo muchos más, pero que de este documento, que es una orden que va de Berlín a todos los países donde hay gitanos, les manda la misma orden a toda Europa, que es cuando se produce la solución final. Entonces mandan este documento para exterminar a todos los gitanos. Así que no hay la menor duda de que esto es así. Muy bien, aquí tenemos esta otra parte que está señalada en verde, que está también ahí en rojo arriba, dice: gitano es alguien que desciende de al menos de 3 de la raza, según los abuelos gitanos. Es decir, exactamente lo mismo que se pedía para los judíos es exactamente lo mismo que se pide para los gitanos. Desde luego, amigos míos, hermanos míos, esto no es ninguna casualidad que los nazis vinculen a los gitanos con los judíos. Por mucho que muchos no lo quieran ver, esto es una vinculación directa, y ahí la orden era la siguiente: los gitanos son iguales a los judíos, y como consecuencia de ello, que son lo mismo, las disposiciones de esta ordenanza se debe aplicar a ellos exactamente en la misma forma que se aplica para los judíos. Interesante, ¿verdad? Todo esto. Y aquí, amigos, está la página donde hemos sacado todos estos archivos. Como ven ustedes ahí, Aronsel Archives. Y bueno, ahí tú puedes ir, buscar en diferentes idiomas, te dará resultados. Son miles o millones de documentos que hay y muchos más que estarán saliendo. Así que esto es un hallazgo impresionante. Para mí no cabe lugar a interpretaciones. Lo que dice es lo que dice, y es el motivo por el cual quisieron asesinar a los gitanos. Hay también, atención, otro documento que quiero mostrar una fotografía. Este hombre que estamos viendo en pantalla es un tal Otto, un nazi responsable de la muerte de una gran cantidad de gitanos. En uno de los juicios de Nuremberg, declaró que los gitanos eran mirados exactamente igual que los judíos, y por lo tanto no había diferencia. Había que exterminar a unos y a otros, porque para ellos eran lo que llamaron los enemigos raciales. Y esto está declarado. Tendremos que ahondar más en este juicio de Nuremberg, que no es el principal, sino que fue posteriormente. Este hombre fue condenado a la horca. Así que, hermanos, estos hallazgos son impresionantes, ¿verdad? Y es tremendo. Otra de las cosas que quiero decir, que en la actualidad ya no es un secreto, hay muchísimos rabinos que han reconocido que los gitanos somos hebreos judíos. Se lo puedo decir de buena tinta porque, pues estamos teniendo contactos, porque realmente nos consultan, nos llaman algunos de ellos, y para decirnos que ellos ya lo sabían. Y alguno de ellos no ha tenido problema de publicarlo en YouTube, ¿verdad? Y se siguen publicando algunas charlas que ha habido con hermanos de Francia, ¿verdad? Y también ha habido reuniones con ministerios reconocidos de Francia, pastores gitanos. Así que estamos enfrente de un cumplimiento profético increíble, tremendo, y que solamente se puede dar por la gran misericordia y el amor de Dios. Así que les pido, hermanos, oren por esto, porque esto es algo espiritual. Esto es algo de Dios. Esto es el cumplimiento del fin de los tiempos, que nos indica que Jesucristo está a las puertas. Dios bendiga
y espero haberles podido ser de bendición. Mucho estudio cansa el cuerpo. Tal vez sea el momento de leer la Biblia. Te dará descanso.